Estamos aquí en la segunda clase del curso Pensar contra alguien. Hoy teníamos como objetivo debatir acerca del tercer capítulo del libro de Randall Collins, Sociología de las Filosofías, pero me he liado la manta a la cabeza. El libro de Randall Collins tiene un defecto bastante grave y es que los gráficos que incluye son más confusos que clarificadores. Hay unos cronogramas de las escuelas y las relaciones entre filósofos que más que aclarar confunden al lector. Está todo muy emboloñado, no queda muy claro quién es maestro o discípulo de quién es opositor de quién. Así que ayer invertí el día en hacer un cronograma que inicialmente era de la filosofía grecolatina y que finalmente terminó siendo del pensamiento grecolatino en general. Empecé poniendo tan solo a los filósofos, a los considerados como filósofos canónicamente, según la historia de la filosofía, pero a poco que empecé a poner nombres me di cuenta de que estaba en cuestión la propia definición de la filosofía. Que lo interesante, el objetivo de este curso es también abrir el canon o replantear el canon y ver en qué medida hay concomitancias de la filosofía con otras disciplinas y otros campos, y muchos autores que no se suelen considerar centrales en la historia de la filosofía y que sí que lo son. Así empecé a incorporar nombres de poetas, geómetras, geógrafos, astrónomos, físicos, historiadores, oradores, teólogos, y me ha quedado un cronograma bastante abigarrado, muy barroco, muy denso, con horror al vacío, pero que espero sea más clarificador que el de Collins. No sé cómo voy a montar este vídeo, espero que mi amigo de Ernesto Castro Out of Context me eche una mano, porque lo que voy a hacer a continuación en la hora de exposición que tengo adelante es exponer o explicar las razones de este cronograma, porque está ordenado como está ordenado, así que vayamos adelante. Tengo delante de mí una pantalla con el esquema y espero que Ernesto Out of Context o yo mismo seamos capaces de, digamos, alternar entre las imágenes de mi cara y las imágenes del cronograma. Primero expliquemos la leyenda. El cronograma tiene 4 momentos, aborda 4 periodos del pensamiento grecolatino: el periodo arcaico clásico hasta la muerte de Sócrates en el 399 a.C., el periodo helenístico hasta el nacimiento de Jesucristo en el año 0, y el periodo romano hasta la caída de Roma en el 400 y pico. Esta es una compartimentación convencional. Esta es la compartimentación vertical en términos cronológicos, pero luego también hay una compartimentación horizontal en términos escolares o ideológicos, que es más discutible, que es lo que voy a intentar exponer o explicar a continuación. Junto con la agrupación en escuelas, también me he preocupado mucho de algo a lo que no le presta ninguna atención Collins, que es las fuentes escritas. Collins narra o cuenta la historia de la filosofía, como la cuentan muchos historiadores, como si fuera una sucesión apostólica de reyes visigodos, cada uno con su paranoia, con su circunstancia, sin darse cuenta de que muchos autores tan solo son conocidos por citas, menciones, anécdotas contadas por otros, a veces hasta 600, 700 o 1000 años de distancia. 1000 años de distancia es mucho, pero puede llegar a acontecer. 800 años sí que sucede. Historias de Tales, de Anaximandro, contadas por Diógenes de Laercio en el 200 y pico después de Cristo. Así que una cosa que he querido reflejar en mi cronograma es la distinción entre las fuentes escritas y los personajes literarios, aquellos autores de los que nos quedan fragmentos, citas, anécdotas, pero no ninguna obra concreta. He puesto en mayúsculas los nombres de los autores de los que nos queda una obra completa, y así se ve claramente, de una manera muy a la vista, cómo, pese a que la mayor parte de los autores más originales, considerados fundadores de escuelas, se encuentran en el periodo arcaico y clásico, la mayor parte de las obras que nos quedan son obras de autores secundarios, de compiladores, de discípulos, 200, 300, a veces 600 años más tarde. Buena parte de las anécdotas que nos quedan del periodo presocrático provienen de la obra de Diógenes Laercio, La vida de filósofos, escrita en el 200 y pico. Así, hay que hacer una crítica de fuentes, hay que hacer un cuestionamiento también de estas jerarquías y de la propia herencia literaria. Por supuesto, he sido capaz de hacer este cronograma poniendo prácticamente a casi todos los autores que quedan de la antigüedad, gracias a que son muy pocos. Se calcula que de entre el 10 y el 5% de lo escrito en la antigüedad grecolatina ha sobrevivido al presente. Así pues, insisto, con mayúscula, las fuentes escritas, en negrita los autores considerados originales, no por mí, sino por las propias fuentes escritas, azul indica influencia o escuela, y rojo, polémicas, controversias. Como digo, es importante empezar desde el presente hacia el pasado y hacer una criba de las fuentes de los autores que nos han legado el testimonio de un periodo clásico áureo
del que nos queda muy poco fuente original escrita. Diógenes Laercio, Filóstrato, por no hablar de un montón de Ateneo, de Naucratis, que están ahí situados hacia el año 200, entre el 150 y el 200, son nuestras principales fuentes para también un poco más arriba Plinio, en el siglo I después de Cristo. Plinio, Ateneo, Diógenes Laercio, Filóstrato son nuestras fuentes escritas de muchas anécdotas y de muchas historias del periodo arcaico y clásico que hay que cribar, que no hay que asumir como verdaderas. Esto llevaría mucho tiempo también estudiar la transmisión textual, pues los textos que nos quedan del propio Ateneo, Diógenes Laercio, Quintiliano, Plinio, Ptolomeo, Plutarco, Filóstrato, todos estos compiladores o doxógrafos, no nos quedan los manuscritos originales, sino que nos quedan copias bizantinas o árabes de siglos muy posteriores. Eso es algo que haces un trabajo para clases posteriores, para la clase sobre la Edad Media y la transmisión textual de la tradición grecolatina en esa época. Amén de la recuperación de ciertos clásicos, como el caso de Vitruvio en el Renacimiento, que lo tienen ahí debajo de Hiparco hacia el siglo 100, hacia el siglo I a.C., en 100, en menos 100. Por supuesto, he intentado que haya una equivalencia y que los autores puestos en horizontal, en la misma línea horizontal, sean coetáneos, de la misma generación aproximadamente, pero hay ajustes, hay problemas de espacio. Yo no sabía que se podía realmente sintetizar así el pensamiento grecolatino y quizás no se puede sintetizar y lo que estoy haciendo es una aberración, pero vamos a intentar exponerla. Empezamos, como no puede ser de otra forma, con Homero. Homero, el ciego, el padre de la épica griega, el autor al que todos citan. ¿En qué momento nació? ¿Fue una persona o varias? No lo sabemos. Los especialistas se quitan de problemas diciendo que vivió en torno al 800 a.C. y ahí es donde lo he situado. Intentar buscar figuras en la literatura griega por encima de Homero es absurdo, es bastante cuestionable. Empezamos con Homero y seguimos, como no puede ser de otra forma, con Hesíodo. Los dos están en mayúscula, los dos están en negrita, los dos padres de la épica, configuradores del canon y el panteón griego, posteriormente adaptado por los romanos, y que tienen sus discrepancias, tienen sus diferencias. En Homero nos encontramos con una economía bélica, una economía del saqueo, del pillaje y de las relaciones paternofiliales y de amistad y de visita, frente a Hesíodo en los Trabajos y los Días, que muestra ya una economía agraria distinta de la homérica, y también una visión de la propia relación con la escritura, mucho más problemática, mucho más cuestionable. Hesíodo ya es un autor de carne y hueso, mientras que Homero es más una figura mitológica. A continuación, la siguiente generación, la generación de los autores en torno posteriores al 650 a.C., es la generación de los llamados 7 sabios de Grecia. Estos 7 sabios, Tales, Solón, Pítaco, Cleóbulo, Periandro, Días y Quilón, son los 7 gobernadores de ciudades, principalmente del Peloponeso. Tales es el único que no es del Peloponeso o de las islas, es de Jonia, y quizás ese es un rasgo diferenciador que explica por qué Tales suele explicarse en las historias de la filosofía al uso, y no así Solón, Pítaco, Cleóbulo, Periandro, Días, Quilón, pese a que son mencionados como predecesores de la filosofía en Diógenes Laercio, nuestra principal fuente doxográfica para este periodo arcaico. Los he puesto ahí en la tabla, del centro a la derecha, por razones más bien de orientación política que otra cosa. Es cuestionable la localización de estos autores, pues de ellos nos queda muy poco testimonio. De algunos solo nos quedan frases. Cleóbulo y Días son los más mitológicos a ese respecto, de ellos nos quedan, por eso el puesto en el centro, nos quedan frases célebres, propuestas de justicia o de sentido común. Estos autores, pues, son autores de un son los nombres a los que se atribuye un refranero, que probablemente provenga de antes, que continuó, pero algunos de ellos son figuras históricas bien conocidas. El caso de Solón, un reformador ateniense que liberó a los esclavos de deuda. Pítaco, que hizo algo parecido, no recuerdo ahora muy bien en qué ciudad de Grecia, estoy aquí improvisando en torno al esquema, se puede buscar fácilmente por internet. Quilón sí que es muy conocido, que es uno de los padres constitucionales de Esparta, el que lleva a cabo la militarización de Esparta, por supuesto en la extrema derecha, junto con Periandro, famoso tirano, nuevamente no sé si de Corinto,
que llevó a cabo una purga de la aristocracia, siguiendo el lema de cortar las cabezas que sobresalgan del grupo. Tomo una metáfora agraria, igual que se cortan las espigas de trigo que sobresalen por encima del campo, así se debe también al gobernar la ciudad. Estos son autores, la mayor parte de ellos, que no se pueden considerar filósofos, que no he puesto en negrita, por razones evidentes, no son originales, son autores de un refranero que les precede o les poscede, y la mayor parte de ellos pues tiene una visión de la política o de la sociedad muy rudimentaria, casi mitológica, como la tenía indudablemente el propio Tales. Tales de Mileto no se salva de esta quema, no se salva de esta valoración, tampoco lo he puesto en negrita, no me parece un autor original. Simplemente me parece que, y es una tesis sostenida tradicionalmente, que la razón por la cual Tales de Mileto es el primer filósofo, si queremos aceptarlo así, es por la influencia que tenía en Mileto, la ciudad en la que él era gobernante, la filosofía, el pensamiento de origen oriental, principalmente egipcio, pero también mesopotámico. En Tales nos encontramos, por lo tanto, con un autor que, a diferencia de Solón, de Pítaco, de Cleóbulo, de Periandro, Bías y Quilón, se inspira en temáticas astronómicas, tiene una preocupación por lo que más adelante se llamará la física, que estaba más atenuada en el resto de autores. Hemos dicho que Periandro toma una metáfora agraria para gestionar la política, la polis. También en Solón, en Pítaco, hay un concepto de lo bello, de lo bueno, pero en el fondo heredero de Homero, o cuestionador de Homero y próximo a Hesíodo. En Homero, pues lo mejor, la vida buena por excelencia es aquella que se lleva a cabo en el campo de combate, mejor morir joven a llegar a viejo. En Solón es al revés, es preferible vivir hasta la vejez. Hay una reforma, hay una revuelta en todos estos autores, tiranos más o menos democratizantes, contra las viejas aristocracias, en el establecimiento o bien de potenciales oligarquías, potenciales democracias o timocracias, donde la forma de gobierno no sea la legitimidad tradicional de la herencia de padres a hijos o el gobierno carismático militar de los caudillos en guerra, sino un tipo de concepto de justicia. Claro, esta justicia debe estar regida por un principio, por un arjé. El arjé, tal y como han estudiado muchos que cuestionan, en fin, su circunscripción al campo de la física, no solamente es el principio de todas las cosas, sino también es el principio rector, lo que permite gobernar la ciudad. O Tales de Mileto dice que el arjé es el agua. Probablemente estaba queriendo decir algo físico, pero también geopolítico. En una ciudad como Mileto, situada en la costa jónica, amenazada por el imperio persa, sin salida al mar, no hay posibilidad de gobierno, ni de ciudad, ni de sociedad. Sea como fuere, Tales inaugura un tipo de reflexión con visos de abstracción física que será continuada por sus discípulos Anaximandro y a continuación Anaxímenes. Anaximandro, de manera célebre, sostiene que el arjé de todas las cosas es lo indeterminado. No sé muy bien qué quiere decir con esto, también se puede leer en términos políticos. Y Anaxímenes sostiene que es el aire. Esta es la escuela llamada jónica, que he rodeado con un cuadrado azul, por ese motivo, de los cuales el original, el más célebre, es Anaximandro, objeto de un comentario por parte de Heidegger. Con Heráclito, el cuarto en esa lista de autores jónicos, que ya no es de Mileto, sino de Éfeso, una ciudad próxima, hay un salto de escala. Tenemos una figura que normalmente está vinculada con la política, era heredero al gobierno de su ciudad, pero también hay un abandono, que estaba más o menos también en Tales, la famosa anécdota de la muchacha Tracia que se ríe de Tales, que se cae a un pozo por estar mirando las nubes, o más adelante cuando decide comprar todo el cultivo de un año, sabiendo por cálculos astronómicos que va a ser un año fructífero. Tales, que también tiene esta relación un poco distanciada con la política, esto se verá todo en Heráclito. Heráclito abandona a la sociedad, se refugia a las afueras de la ciudad y lleva a cabo una escritura deliberadamente oscura, aforística. Hay muchos debates si los fragmentos de Heráclito son aforismos exentos, son partes de un libro más amplio, o si el libro está compuesto de aforismos. Lo que está claro es que en Heráclito ya no hay una reflexión filosófica abstracta, genérica, sobre el gobierno de la ciudad, sobre los astros o sobre el arjé, sino que también hay un componente polémico característico de la filosofía. La filosofía se caracteriza sobre todo por la controversia, por la polémica, y Heráclito lanza una requisitoria contra Parménides de Lea, y también he puesto ahí en medio, tachado por esa línea roja, a Simónides de Ceos, el poeta sofista, el primer poeta que cobra por su trabajo, poeta lírico, heredero de Safo y Anacreonte, y hablaremos de esa línea genealógica, que también creo que está enfrentado a Heráclito, porque en Heráclito hay una crítica de la lírica, de la poesía,
y una crítica en general del pensamiento no riguroso, una apuesta por el logos, también por un pensamiento duro, dialéctico, belicista, y por una concepción del devenir que le opone frontalmente a Parménides. Heráclito y Parménides son los dos grandes autores iniciales de la filosofía, con doctrinas claramente contrapuestas, con menciones y citas cruzadas, tanto en el poema de Parménides como en los fragmentos de Heráclito hay referencias comunes, lo cual muestra la existencia de un campo ya filosófico más o menos hacia el 550 a.C., expresada en esos dos autores. Es en Platón donde nos encontramos con esta contraposición entre, por un lado, la escuela jonia, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y también, si queremos incluirlos, Empédocles y Anaxágoras, pese a ser nacidos en Italia, lo que actualmente es Italia, la Magna Grecia. En Platón, insisto, hay una distinción entre, creo que recuerdo que es en el Sofista, entre las musas jónicas, Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito, y las musas itálicas, Genófanes, Parménides, Zenón de Lea y los sofistas. Pitágoras, nacido en Calzomenes, si no recuerdo mal, se exilia a la Magna Grecia en esa fecha que está ahí puesta, hacia mediados del siglo VI a.C., por la expansión, el empuje del Imperio Persa, que obliga a la revuelta de las ciudades jónicas, que es brutalmente aplastado por los ejércitos de Oriente. Hay un traslado evidente, a mediados del siglo VI, del centro de la filosofía, que todavía no es filosófica stricto sensu, desde Jonia hacia la Magna Grecia, hacia Italia. Pitágoras establece su escuela en la Magna Grecia, convirtiéndose en una figura legendaria, padre de muchos desarrollos matemáticos, aunque él mismo probablemente no tuviera ningún interés en estos asuntos, fundador de una escuela que ya sí que tiene un componente de secta, que no simplemente está vinculada con el trato personal, sino que establece unas normas de conducta. Pitágoras es en ese sentido fundamental, y se dice que es en el entorno de Pitágoras donde se acuña el término filosofía. Se atribuye una anécdota mientras estaba viendo los Juegos Olímpicos. Pitágoras distingue entre los que apuestan, los que compiten y los que observan. Los que theorein, los que observan y distanciadamente teorizan acerca del mundo. En Pitágoras también, por su condición probablemente exiliado, hay una visión de la filosofía mucho más abstracta que lo que encontramos en Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los materialistas o físicos de Jonia. En las musas itálicas, Genófanes, Parménides y Zenón, lo que tenemos es una reflexión acerca de los dioses, de su adecuación o no, de su antropomorfización o no, y una teoría general del ser que ha sido también elevada y en fin, muy ponderada por la historia de la filosofía posterior. Creo que probablemente pues tan solo se deba a las fuentes escritas, nuevamente. De Parménides nos queda tan solo el prólogo a su libro, a su poema, en el que habla del ser y el no ser en general, y habla de la tercera vía entre el ser y el no ser, que consiste en el ser algo. Este prólogo nos queda por unas citas de Hipólito de Roma, un autor del periodo más o menos de Tertuliano, es decir, pues, creo que recordar que era, no sé si el siglo II, III después de Cristo, es decir, unos 700 años después de la vida de Parménides. Es una distancia brutal. Y además, Hipólito de Roma cita a Parménides en una refutación de todas las herejías, es decir, cita aquello que le interesa para su refutación. La parte política, que se ha debatido mucho de Parménides, no nos queda constancia de ella, y por lo tanto nos debemos conformar con este prólogo, que no obstante es fundamental para el desarrollo posterior de la filosofía como consideración metafísica acerca del ser. He querido poner la escuela eleática al lado, pareja a la sofística, pues los argumentos paradójicos de Zenón de Lea contra el movimiento son utilizados por los propios sofistas, que en buena medida son discípulos muy próximos a los eleáticos, para argumentar contra la posibilidad del conocimiento objetivo, para distinguir entre la naturaleza y la cultura. Ahí tenemos Protágoras, el autor del relativismo humanista, Gorgias, famoso por sus paradojas y por su discurso escéptico, nihilista, en el que no existe nada, y si existe no puede ser conocido, y si puede ser conocido no puede ser transmitido. Esos son los dos autores más conocidos, más originales, están en negritas por eso, de la escuela sofística, pero también hay otra serie de autores secundarios, Pródico, Hipias, que todos ellos aparecen en los diálogos de Platón, son personajes de los diálogos de Platón, no nos queda ningún texto de ellos, o solamente pequeños fragmentos, y también incluido ahí a Aspasia. Aspasia se debate mucho si fue discípulo de Anaxágoras. Anaxágoras está puesto al lado de la escuela sofística por ese motivo, porque fue condenado por materialista, fue expulsado de la ciudad de Atenas por ese motivo, pero su proximidad a Pericles, en fin, y como su concepto de los nous no estaba tampoco tan alejado de la sofística, es algo conocido y estudiado. Aspasia, la etaria de Pericles y una política de primer nivel en el siglo V a.C., es una figura que a mi juicio debería estar ahí justo en la sofística,
como madre, en buena medida, de un estilo retórico que continúa, si ustedes ven la línea vertical, hacia abajo en Tucídides y Sócrates, Demóstenes y desemboca finalmente en Quintiliano. ¿Por qué motivo he puesto a Tucídides debajo de los sofistas y no junto a Heródoto, que está al otro lado de Filolao y Sócrates? Por una sencilla razón. Una cosa es el tipo de historia que hace Heródoto, que es una historia periodística, geográfica, se le atribuye a Heródoto el primer mapa mundi, etnográfica, mitológica, y otra cosa es la historia política, circunscrita, que no pretende remontarse al comienzo de los tiempos, de Tucídides. En Tucídides hay una importancia de la retórica y del buen gobierno de la ciudad, y unos ideales panhelénicos que son claramente deudores de los sofistas nacidos en la Baja Grecia, pero conferenciantes itinerantes, maestros de la retórica y de muchas otras cosas, por todo el Peloponeso y por todo el mundo de habla griega. De ahí que, en mi juicio, Tucídides debe situarse en la línea que continúa posteriormente en la escuela de oratoria, de los 7 grandes oradores, de los cuales he puesto los fundamentales, y Sócrates y Demóstenes. Demóstenes con su ideal antimacedonio y Sócrates con su ideal panhelénico. No son autores que tengan una ideología común, pero sí que tienen un concepto de la educación, de la paideia, o enfocada principalmente al buen decir. Buen decir que está en Tucídides, pues lo más conocido, lo más célebre, y por lo que es célebre Tucídides es por esta importancia concedida a la retórica y esta reconstrucción de los discursos. En Tucídides nos encontramos con el famoso discurso a los muertos de Pericles. De ahí la razón por la que está Tucídides puesto ahí, separado de Heródoto, que tiene otra genealogía que ya explicaremos a continuación. Y por ese motivo también he separado a los 3 trágicos. Los 3 trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que suelen poner en fila india, son 3 autores muy dispares. Sófocles y Eurípides están muy próximos epocalmente, los he puesto en 2 generaciones distintas, pero en realidad mueren el mismo año y creo que se llevan apenas 10 o 15 años de vida, de nacimiento de uno al otro. Sófocles y Eurípides son 2 autores que están próximos a la sofística, que están próximos a esa llamada Edad de Oro de Pericles, a la ilustración ateniense, con sus diferencias, por supuesto. No es lo mismo la visión trágica de la relación entre la polis y la ética de Sófocles a la visión que tenemos en Eurípides de la sociedad y de los caracteres humanos, tan influido por o que tanta influencia tendrá posteriormente la Comedia Nueva. Lo que está clarísimo es que la distinción entre la política y la ética, que se expone en Tucídides, que continúa en Tito Livio y que da a parar en Maquiavelo y en Hobbes, en la política moderna, pues es algo que me ha justificado, por razones de espacio, esa proximidad entre Tucídides y Sófocles. En cuanto a la enemistad entre Eurípides y Aristófanes, es fácil de explicar. Aristófanes en sus comedias hace una burla, una sátira de las costumbres y de la decadencia de la tragedia, tomando como enemigo principalmente a Eurípides y reivindicando unas tradiciones, unas costumbres tradicionales que me han inclinado a ponerle al lado de en la misma vertical que Píndaro. Píndaro, el gran poeta coral, autor, en fin, de versos muy conocidos, como que él llegara a ser el que se es. En el fondo me parece que es el padre de un pensamiento conservador, reaccionario, que en Píndaro se expone bajo la forma de la loa, de la oda, y ya pero que un siglo después, en Aristófanes, se vuelve sátira. Lo que en Píndaro era un canto a un cierto nivel timocrático o oligárquico aristocrático, vinculado con la Olimpiada y los ideales panhelénicos de comienzos del siglo VI, finales siglo V a.C., del siglo V a.C., y en Aristófanes a final de ese siglo lo que tenemos es un cuestionamiento de los ideales democráticos a los que ha ido a parar esas reformas iniciadas por Solón, continuadas por Pericles. Estos autores no tienen, pese a desempeñarse en el mismo género, mucho que ver con Esquilo. Esquilo está situado al otro lado de la tabla, en proximidad a esa vertical que baja desde Safo. Safo parece en polémica, parece que es la primera polémica filosófica, no es una polémica filosófica, es una polémica de otra índole, pero que puede reconstruirse como filosófica, dándole a Safo más importancia de la que aparentemente tiene en la historia de la filosofía. Pues Safo cuestiona el concepto homérico del bien y la belleza, la calocracia asociada a las labores militares. Safo tiene un célebre poema donde dice que es lo más bello, es kalos, que puede servir para bello o para bueno, que es lo mejor en el mundo. Algunos dicen que es una escuadra de infantería, otros que una carga de caballería, otros que un conjunto de naves bien armadas. Yo digo que lo mejor es lo que una ama.
esta idea de la belleza y de lo bueno como asociado al querer, al eros, es una tesis original de Safo que atraviesa toda la historia de la filosofía y de la literatura, creando una línea lírica y personal antipolítica o impolítica que valora el eros y el amor y el odio como fundamentales en la construcción de la ciudad y del individuo. De ahí que ha puesto a Safo en la misma vertical que Anacreonte, quien arroja el escudo en combate para subir otro día, no quiere desempeñar sus funciones militares. Simónides de Ceos, insisto, el primer poeta que cobra por sus servicios, y a ambos lados, Empédocles y Anaxágoras. Empédocles sostiene que el amor y el odio rigen el mundo combinando los 4 elementos. Empédocles, a su vez, está en la misma diagonal que Hipócrates, padre de la medicina griega, está en mayúsculas, pese a que sabemos que la mayor parte de los tratados hipocráticos no fueron escritos por él, con su teoría sobre la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, los 4 humores que rigen el cuerpo, igual que el fuego, el aire, la tierra y el agua rigen el mundo. Se puede entender que Empédocles, por lo también está al lado de los jónicos, es un sistematizador de Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito, quienes debatieron sobre si el arjé es el agua, el fuego, la tierra o el aire. Empédocles sostiene que los 4 a la vez, regidos por los principios de atracción y repulsión, de un eros cósmico que lo rige todo. Esa línea continúa a través de Aristóteles, la política de Aristóteles, la importancia del temor y la compasión en Aristóteles, y que desemboca en última instancia a través de la fundación del Museo de Babilonia por Demetrio Falero, en Calímaco, Apolonio, Catulo, Virgilio y Ovidio. Vamos a explicar esta vertical muy rápidamente. La fundación del Museo de Babilonia es un momento fundamental en esta crítica textual de los clásicos, pues es ahí Calímaco y posteriormente otros autores, Aristarco de Samotracia, que no está puesto, el Aristarco que está ahí puesto no es ese Aristarco, es Aristarco de Samos el que está puesto, no de Samotracia, es un autor secundario secundario para nuestros estándares, que se dedicó a sistematizar y hacer la edición crítica de los poemas homéricos. Calímaco hace la primera catalogación de la biblioteca, de la biblioteca del museo, y Apolonio es muy conocido por su poema sobre los argonautas, un intento de adaptar o de renovar esa poesía épica que había quedado cerrada con Hesíodo. Esa línea es una línea también de polémicas o de debates. Pues en Calímaco hay un lema que dice que un gran libro es un gran mal. Calímaco fusiona la épica con la lírica, creando el epilio, el idilio épico, que es una versión reducida de los poemas homéricos, donde se centra sobre todo en los encuentros sexuales o amatorios o de intensidad emocional fuerte, frente a Apolonio, que vuelve a reconstruir, a componer un poema largo, extenso, en la línea, insisto, de Homero. Esta es la línea que va a desembocar en la poesía romana. Virgilio está puesto en esa misma línea, pues es sabido, conocido por todos, la influencia decisiva que tienen los poetas neoterios, Catulo, Tibulo, Propercio, en Virgilio, y en Virgilio además, a pesar de ser un poema épico y pese a tener como objetivo la justificación del gobierno de Augusto, hay una importancia del amor, sobre todo en la figura de Dido, que claramente bebe de esta poesía lírica previa, Catulo, Tibulo, Propercio, y que se puede remontar hasta Safo. A mi juicio, ni Apolonio, ni Catulo, ni Virgilio son poetas originales. Son poetas muy excelsos, pero son poetas que beben de una tradición previa. Ovidio es otra cosa. En Ovidio nos encontramos con una sistematización, con una visión enciclopédica de la mitología, donde todas las razones políticas previas han sido reducidas a las razones eróticas. En Ovidio, las metamorfosis de Ovidio convierte al final todos los mitos en mitos eróticos o amatorios, donde un dios persigue a una ninfa o una mortal que es convertida en un árbol, en una piedra o en un río, explicando así la orografía o la botánica o la zoología de una determinada región. Ovidio es un autor que además tiene el famoso arte de amar, lo cual justifica perfectamente esa línea genealógica vertical que acabamos de exponer. Una figura fundamental en esa línea genealógica, que no podemos dejar de lado, es Diotima de Mantinea. Diotima de Mantinea está puesta al lado de Esquilo, junto más o menos próxima a los sofistas, y está puesta ahí principalmente como una de las 2 grandes influencias filosóficas de Sócrates. Sócrates tiene influencia directa de Pródico de Queos, un sofista que tenía la obsesión de que a cada concepto le correspondiera una única palabra, un definidor, un creador de diccionarios, y por otro lado de Diotima de Mantinea, quien, según el mito que nos narran en el banquete, concebía el amor como una mezcla de la riqueza y la pobreza. El amante, el que aspira a algo mejor que sí mismo, es consciente de su debilidad o de su falta, al mismo tiempo que de la excelencia de aquello que persigue.
En Sócrates nos encontramos una obsesión por la definición, por el concepto, pero también una puesta en valor de la amistad, del amor, como un automejoramiento. Y en el fondo la filosofía, si nace con Sócrates, tesis discutible pero convencional, se debe precisamente a esa forma de aunar lo teórico con lo práctico, la aspiración continua a mejorar por medio del conocimiento en una forma de socialización amatoria o basada en las relaciones de amistad, donde solo saber que no se sabe nada es un impulso, una tensión para intentar buscar algo. En el fondo, el filósofo se comporta respecto a la sofía, a la sabiduría, como un amante que no tiene aquello que desearía tener. Pródico de que está puesto en la línea vertical de Pitágoras, porque me parece a mí que su impulso enciclopédico y su obsesión por la definición tiene bastante que ver con las taxonomías pitagóricas, con los dualismos pitagóricos que luego desembocan en Filolao, Arquitas y otra serie de autores. Esa línea vertical, podemos explicarla ahora, la línea vertical de los matemáticos, de la geometría griega, sí que hemos remontado mitológicamente a Pitágoras, que tiene un momento fundamental en Platón como desarrollador, sistematizador de muchos teoremas matemáticos, los 5 sólidos de Platón, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Estas dos líneas, que son paralelas y están muy próximas, en el fondo desembocan en, insisto, los desarrollos matemáticos de Arquitas, de Heráclides, de Eudoxo, cuyos teoremas son expuestos por Euclides. Euclides está puesto en negrita, pero quizás no debería estar en negrita, pues he sabido que Euclides el matemático, el geómetra, es un compilador. Hay ciertos teoremas que se atribuye a sí mismo, por ese motivo lo he puesto como un autor original. Los 3 grandes geómetras de la época helenística, Euclides, Arquímedes y Parco, están puestos ahí uno encima del otro y están puestos en negrita por convención, para no tampoco ofender a la gente, aunque muchos de los teoremas, insisto, de estos autores probablemente ya estuvieran descubiertos por Filolao, por Arquitas, por Eudoxo, Heráclides o incluso el propio Platón. Ahí están en esa línea, en una línea que va bajando y que a partir de donde está Vitruvio ya se convierte en otra cosa. Una cosa es el platonismo o el pitagorismo como algo matemático expuesto en la academia platónica o posteriormente en el Museo de Alejandría, y otra cosa es lo que sucederá con la tradición neopitagórica y platónica media o ya neoplatónica a partir de la purga de la biblioteca de Alejandría en el 150 a.C. En Vitruvio, un autor fundamental para la historia del arte y la historia de la arquitectura, ya nos encontramos con una visión más práctica de estas matemáticas aplicadas a desarrollos tecnológicos concretos, cosa que también estaba, por cierto, en Arquímedes. Y a partir del corte del nacimiento de Jesucristo ya tenemos un neopitagorismo o un platonismo que sigue hablando de las matemáticas, pero en términos místicos o en términos religiosos, que probablemente sean los originales de Pitágoras. Pitágoras, como fundador de una secta, con creencias más o menos místicas, es fundamental aquí. Pero no nos adelantemos. Estábamos en Sócrates. Sócrates es coetáneo de Demócrito. Demócrito es el último de los presocráticos, tan último que vive creo que 40 años más que Sócrates, porque no se ha ejecutado, pero más o menos de la misma edad que Sócrates. Demócrito está puesto en la extrema izquierda como padre de una línea genealógica materialista, deudora de los jónicos, de Empédocles, de Hipócrates, que lleva a cabo una reducción mayor aún, y de Anaxágoras también, por supuesto, donde el mundo ha reducido a sus átomos, y también hay un planteamiento ético que es menos conocido, asociado a un hedonismo que tendrá su expansión en el atomismo o epicureísmo posterior. De Demócrito sale una línea que llega hasta Herón de Alejandría, el inventor de la máquina a vapor, y es una línea de investigaciones a la vez físicas y éticas, donde se propone un modo de vida donde el bien es la felicidad. La felicidad consiste en el placer, o por lo menos en la ausencia de displacer. Es el gran debate o la gran diferencia entre Aristipo de Cirene y Epicuro. En Aristipo de Cirene hay una visión hedonista positiva, donde hay la búsqueda del placer es el fin último de la vida, mientras que en Epicuro hay un hedonismo negativo, donde se trata más bien de minimizar el sufrimiento y, por lo tanto, de contentar las pasiones, los placeres, los deseos. Esa es una línea que llega, o que se pone por escrito finalmente, en Lucrecio y Horacio, el de Rerum Naturae, y dos textos de Horacio hablando de sí mismo como una piara más como un cerdo más de la piara de Epicuro. Esta es una línea que he puesto ahí en la extrema izquierda de la tabla,
no solo por su asociación a la democracia, tradicionalmente se suele entender así, aunque Epicuro más bien es un expulsado de la sociedad y un automarginado de la sociedad, pero es una visión, si se quiere, impolítica, anárquica, de crítica total a la sociedad, que curiosamente es más o menos afín a la extrema derecha de esta tabla. La extrema derecha de la tabla tiene la línea que viene desde Aristófanes, la línea cómica, de burla, de sátira de la sociedad, que inicialmente tiene como objetivo mostrar la decadencia del gobierno ateniense, pero que en la siguiente generación, la Antístenes, Diógenes el Cínico, se vuelve una crítica a la sociedad en general, a las costumbres, al arte, a la poesía, al artificio. Una defensa de la naturaleza, del ser animal humano, una visión más orgánica que la atomista de Demócrito, pero que no obstante afín en esta crítica, esta visión cosmopolita, también de uno mismo, desarraigado de las cadenas de la polis. Antístenes, Diógenes el Cínico, inauguran una visión cómica, satírica de la sociedad que continúa, a mi juicio, en el gran comediógrafo latino Plauto. Terencio no aparece siempre por razones de espacio y que tiene su última expresión en Luciano. Luciano es conocido por sus obras de protociencia ficción, El viaje a la luna, pero también tiene un montón de diálogos donde hace sátira de los filósofos, sobre todo por Hipócritas, por en el fondo buscar el dinero, el poder y el sexo, pese a venderse a sí mismos como amantes del saber. En Luciano, que lo he puesto en negrita porque es un autor muy original en términos estilísticos y literarios, si hay una visión positiva de la filosofía, sobre todo de la filosofía cínica, es decir, de la filosofía como desprendimiento del mundo, como entrega a la sabiduría pura, y por ese motivo está en esa línea genealógica. Es evidente que la figura de corte aquí es Sócrates y inmediatamente después sus discípulos. De ahí esa línea negra que separa la época arcaica o clásico-arcaica de la época helenística o clásico-helenística, porque estas distinciones aquí ahora no nos sirven. Le estamos dando mucha importancia a la muerte de Sócrates, pues todos los autores que aparecen debajo de esa línea negra, salvo Arquitas, son discípulos de Sócrates. Aristipo de Cirene, Genofonte, Platón y Sócrates, Euclides de Megara y Antístenes son todos ellos considerados discípulos de Platón, de Sócrates. En Antístenes tenemos la visión más ortodoxa del socratismo, al menos desde el punto de vista social, la burla continua, el aguijón de Atenas, la sátira, la crítica. En Euclides de Megara se enfatiza la parte conceptual, la parte que no proviene proviene de la búsqueda de definiciones, de razonamientos paradójicos. Euclides de Megara y Diodoro son herederos, como pone ahí, de la escuela de Lea, pues sostienen que el ser es uno y se identifica con el bien, y además que todo lo que es necesario. Diodoro está puesto ahí en un conflicto con Aristóteles, una línea de conflicto que atraviesa también a Eudoxo, Heráclides y a Demóstenes, por cosas que vamos a explicar a continuación. Diodoro es conocido sobre todo por su tesis, por su argumento vencedor a favor de la necesidad de todo lo pasado. Es evidente que lo que ha sucedido ya no puede ser cambiado. El hecho de que no pueda ser cambiado lo vuelve necesario y obligatorio, o fue contingente en su momento. Ahora, por ejemplo, es imposible cambiar la historia de España. Es imposible que Franco pierda la guerra civil. Pero fue imposible que Franco perdiera la guerra civil. ¿Era necesario que ganara la guerra civil? Esta es la pregunta que se plantea Diodoro Crono. Diodoro Crono sostiene que sí, que todo lo que es necesario, todo lo que ha sucedido, por el hecho de ser inmodificable, imposible de cambiar, es necesario. Aristóteles sostiene que el futuro está abierto y que también estaba abierto ese futuro que ahora es nuestro pasado. En un pasado fue contingente que Franco ganase en una guerra. Otra cosa es que desde el presente no podamos ya cambiar esos hechos, pero esos hechos en el momento fueron contingentemente realizados. Hay un debate ahí sobre si existe lo posible, si hay una posibilidad más allá del ser o no. Si hay una potencia, por decirlo en términos aristotélicos, que es reducible o no al acto. Esta es una escuela fundamental, que tiene un desarrollo importante, pero en la que no podemos enfatizar mucho más. Hablemos de los que están a su izquierda, los oradores, ya hemos dicho, de Aspasia, Tucídides, proviene una escuela retórica que se continúa en Isócrates y Demóstenes, quienes plantean una educación, concepto de paideia totalmente opuesto al platónico aristotélico, sobre todo al aristotélico, no tan. Aristóteles ofrece una forma de educación basada en las ciencias naturales, en lo que llamamos a día de hoy ciencias naturales, en la física, en la botánica, en la zoología, que se opone por completo a la educación que llamaremos hoy humanística, basada en el buen decir de Isócrates y Demóstenes. Aunque el propio Aristóteles ofrece una visión de la retórica
y una exposición y su exposición de la retórica sea muy influyente en quintiliano. No hemos podido mostrar esa línea genealógica porque si no serían ya demasiadas líneas o flechas y hemos querido simplificarlo al máximo. Pero es evidente que Aristóteles influye tanto en Cicerón como en Quintiliano como los grandes teóricos de la oratoria posteriores. El conflicto con Eudoxo y Heráclides, que también aparece en esa línea en roja, es más fácil de explicar. En Aristóteles hay una visión de la naturaleza que no se reduce a las matemáticas, que no se consiste simplemente en las ideas abstractas y formales. Tesis que, por lo que sabemos, era ortodoxa dentro de la academia platónica. Platón aparece ahí en un conflicto con Demócrito. Se pueden sacar más conflictos. El conflicto más conocido es con los sofistas, pero este conflicto es menos conocido, pero más fundamental. Platón nunca cita a Demócrito, lo cual indica ya algo, porque callar la importancia o crucialidad de Demócrito ya es bastante señal. En Diógenes Laercios se dan varias indicaciones a este respecto de la enemistad fundamental de Platón con Demócrito, y en el fondo es así. El enemigo número uno de Platón es la reducción de Demócrito del mundo a la inmanencia del átomo, o la trascendencia del átomo, porque será invisible para él y era también indivisible. Son dos alternativas totalmente opuestas, ¿no? En Platón hay una reducción pluralista, si se quiere ver así, del mundo a las ideas, y en Demócrito a los átomos. Son dos posiciones que por su proximidad también se llevan mal. Pues una cosa es la visión formal, matemática de Platón, y otra cosa es la visión orgánica, hedonista de Demócrito o la de Aristóteles. En la escuela de Platón, que está ahí en ese cuadrado, cuadrado azul, pues tenemos muchos matemáticos de origen más o menos pitagórico: Arquitas, Heráclides, Polemón, el último de los miembros de la Academia Antigua, Eudoxo, que aparece en varios diálogos de Platón. Esto es una línea, insisto, de trabajos matemáticos y de obsesión con el número uno y la diada indefinida, que luego tendrá su continuación y terminará desembocando en el neoplatonismo, que no vamos a explicar ahora mismo, ya dará tiempo. Pues un réprobo, autoexpulsado de la academia es Aristóteles, quien se marcha de Atenas por razones antimacedónicas, por una revuelta antimacedónica dentro de la ciudad. Recorre gran parte de Asia Menor. Lleva a cabo una serie de investigaciones zoológicas y botánicas, que son el centro de su corpus. La mayor parte de los textos de Aristóteles que nos quedan a día de hoy son textos de zoología o de biología, en sentido amplio, de botánica, una labor que luego será continuada por Teofrasto, siempre es complicado pronunciar el nombre Teofrasto, aparte autor de una serie de caracteres que influirán decisivamente en la comedia posterior. Esta línea no se puede expresar, pero tampoco se puede expresar todas las líneas de influencia, estoy siendo bastante sintético. Teofrasto influye en Menandro y a través de Menandro en Plauto y Terencio, que están al otro lado de la tabla. De Aristóteles surge una línea que proviene de antes, de investigaciones empíricas, físicas, botánicas, zoológicas, de geografía, que se pueden remontar en última instancia hasta Heródoto. Heródoto, como hemos dicho, es un historiador, periodista peripatético, que va y viene, que lleva a cabo una exposición que, según algunos, elabora el primer mapa. Está por ese motivo puesto en la isma vertical. Heródoto, a continuación Jenofonte, Teofrasto, Aristarco, el ideador del primer sistema heliocéntrico, Erastóstenes, sistematizador de buena parte de la astronomía griega, Estrabón, autor de la geografía más completa del mundo antiguo, Plinio, con sus historias naturales y también artificiales, porque de Plinio vienen las anécdotas de historia del arte más conocidas, de Zeuxis, Parrasio, el origen de la pintura, el desarrollo de la arquitectura y la escultura en la época griega, y finalmente Ptolomeo como sistematizador y gran autor, cierre de la astronomía y la geografía griegas hacia el año 100 después de Cristo. Esta es una línea, insisto, de investigación empírica que también es llevada a cabo en la Escuela de Alejandría, que es ese gran cuadrado azul que ven debajo de Aristóteles y de Platón, donde están tanto Aristarco como Estratón, como Euclides, Erastóstenes, Calímaco, Arquímedes, Apolonio y Parco. Que pueden parecernos tres líneas distintas: la línea matemático-formal, la línea filológica y la línea de investigación empírica concreta. En la biblioteca, en el Museo de Alejandría, estas tres líneas estaban confundidas y es una época dorada para lo que algunos reconstruyen como la ciencia griega, ciencia que no se puede diferenciar de la filosofía, como suele hacerse en las historias al uso. Estratón está puesto ahí en el extremo izquierdo, en la misma línea de los atomistas, porque así fue, aunque fue discípulo de, creo que recordar que de Demetrio o de Aristarco, de Demetrio o del propio Teofrasto, su orientación física se fue volviendo cada vez más afín a las ideas epicúreas democritianas.
sigamos con la exposición. Lo interesante es, este es el estado de la cuestión, más o menos, hacia la muerte de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno tenemos, por un lado, la escuela, la academia de Platón, por otro lado, el Perípato de Aristóteles, y como escuelas deslocalizadas, que tienen varios centros, los megáricos y los cirenaicos, así como los cínicos. En las décadas que vienen a partir del año 300 a.C. en adelante, hay una reducción o simplificación, se crean así las escuelas principales que se explican en la historia de la filosofía. En la historia de la filosofía no se habla de la escuela de Alejandría, pero sí que se habla de las escuelas que voy a hablar a continuación, de la epicuria, que hemos mencionado, que es en la que podemos señalar pocos autores, porque en realidad casi todos siguen el dogma epicúreo. Hay, en el libro de Collins hay una explicación interesante de por qué motivo los epicúreos cambiaron tan poco de opinión. ¿Por qué motivo fueron tan dogmáticos? Tiene que ver con la forma en la que recaudaban o reclutaban afiliados. En fin, el componente más cerrado del jardín, casi ya una secta a la manera pitagórica, y hay otras razones. Collins no es demasiado bueno al dar estas explicaciones. De hecho, él no es capaz de dar una explicación de por qué motivo la filosofía surge en Grecia. Tampoco vamos a poder aquí explicarlo rápidamente, pero una forma rápida de salir del paso es la relación con las matemáticas y con el conocimiento empírico y filológico del mundo. Como estamos viendo, Platón y Aristóteles desembocan en una escuela de preservación de los textos, en Calímaco, Apolonio, Aristarco de Samotracia, y una línea física astronómica, Aristarco, Erastóstenes, y también formal matemática, geométrica, Euclides, Arquímedes y Parco. Esta relación con las matemáticas es fundamental y esencial, que explica al menos, si no el origen de la filosofía en todos los contextos geográficos, porque veremos en la clase posterior China, el mundo chino, donde no existe este desarrollo científico, sí que explica por lo menos la orientación de la filosofía griega. Porque la filosofía griega tiene este carácter, esta pretensión científica, ¿no? esta búsqueda de la ciencia buscada, famosa de Aristóteles. A partir de la generación de Teofrasto y Demetrio, hay un cambio del modelo, del paradigma filosófico. Y se destituyen las dos grandes escuelas que no estaban antes, la escuela escéptica y la escuela estoica, que las tienen ahí enfrentadas, Arcesilao contra Zenón, Carneades contra Crisipo. Estos el centro de los debates helenísticos, filosóficamente hablando, son entre los estoicos, herederos de los cínicos y de los megáricos, y los escépticos, herederos, por un lado, de Platón, de los diálogos de Platón leídos de manera crítica, como si no sostenían ninguna tesis dogmática, sino que simplemente se regodearan en las aporías y las paradojas, y por otro lado, la tradición de las refutaciones, de las paradojas que provienen que me hace de los sofistas, de los oradores, y que dan alimento formal a este escepticismo. Hay dos tipos de escepticismo. Está el escepticismo académico, el escepticismo que empieza con Arcesilao en la Academia Media platónica, y está el escepticismo radical de Pirrón, que baja en una vertical completa a través de Nesidemo, Agripa. En mi tesis doctoral y en algunas exposiciones he hablado de los 5 tropos de Agripa, los 5 tropos de Nesidemo, y que da a parar a Sexto Empírico. Toda la tradición escéptica, tanto la escéptica académica como la escéptica radical, viene de Sexto Empírico, y Sexto Empírico quien enfatiza sobre todo esta posición. Sexto Empírico tiene un contraacadémicos, le ataca a la academia platónica, también acusándola de apropiación de los textos pirrónicos y de las tesis pirrónicas. Pirrón no dejó nada escrito, Timón, su discípulo, sí que puso alguna doctrina por escrito, y así lo que nos ha quedado, pero lo que nos queda de todos ellos son anécdotas o exposiciones que se encuentran principalmente, insisto, en Sexto Empírico. La escuela académica escéptica llega hasta Antíoco. Antíoco es maestro de Cicerón. Cicerón está puesto ahí en medio, de manera un poco mala, entre Posidonio y Antíoco. Cicerón en el De Officiis expone la teoría del deber de Posidonio, y en algunos textos también se refiere a Antíoco como su maestro. Es un autor ecléctico que puede estar en muchos lugares. Lo he puesto ahí porque, bueno, me parece que es el mejor sitio en el que puede estar. También podría estar al otro lado, ahora que lo pienso. Podría estar junto a Nesidemo, pero del lado de Vitruvio, por debajo de Antíoco, en la línea retórica. Sería el lugar normal para ponerle, ¿no? El lugar que lleva hasta Quintiliano. Pues una tradición retórica que empieza en los sofistas y termina en Quintiliano. Sin embargo, en Cicerón hay una búsqueda de la verdad. Hay unas doctrinas positivas. A Cicerón se le ha criticado mucho por ser un autor muy poco original. Ninguno de estos lo es realmente, o ni siquiera se consideran a sí mismos originales. Parte de la fama de Cicerón como un autor plagiario se la da Cicerón a sí mismo. Pero es un autor que tiene una doctrina positiva,
que cuando expone sus doctrinas morales, no las desvincula de la retórica. En Quintiliano, por más que haya una visión de la sociedad y de la ética, en el fondo la retórica se ve como una tecnología independientemente de sus usos o funciones. Pero en Cicerón sí que hay un concepto de la moral y del deber, el de physis, insisto, como una exposición de la ética estoica tardía o media, y a su vez una concepción del discurso y del razonamiento ecléctico proveniente de Antíoco y de otros académicos. De ahí la razón de que esté puesto justo en esa posición. La tradición estoica es una tradición que tiene 3 momentos. La estoa inicial, en Atenas, con Zenón de Citio, Cleantes y Crisipo. Crisipo es el gran sistematizador de la doctrina, es el que escribe la mayor parte de los tratados y el gran citado por autores posteriores. En Zenón de Citio lo que nos encontramos es una síntesis de las doctrinas megáricas y cínicas. Esto no suelo explicar, así que detengámonos un momento en este punto. Los estoicos, por raro que parezca, son discípulos de los cínicos, al menos en su crítica del marco de la polis, en su planteamiento de un cosmopolitismo universal, en su rechazo de o desprecio o desdén hacia las riquezas materiales, el prestigio, la fama. Pero esto no es todo. Esto que en Diógenes el Cínico y Antístenes se sostiene sobre una visión de la naturaleza muy tosca, animalesca, se completa con el monismo que proviene de Lea y pasa por Megara. En Zenón de Citio, Crisipo, se expone una teoría del mundo como un mundo unificado por un logos, por una racionalidad natural expresada en una suerte de destino que uno debe asumir conscientemente. Llegar a ser el que se es consiste en descubrir si uno es un necio o un sabio. El sabio, en fin, adecua su voluntad al deberse del mundo, no quiere lo que no debe y mucho menos lo que no puede. Esta doctrina es un poco menos conocida, desde luego, junto con la idea de las épocas, la visión cíclica del mundo, paringenesia, en la que el mundo se va creando y destruyendo continuamente. Esto es menos conocido que las doctrinas más simplificadas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que lo ven ahí en esa bajante del estoicismo. Yo no los considero pertenecientes a la escuela estoica, porque la escuela estoica realmente termina en esta época. Las escuelas filosóficas en general, como ustedes están viendo, hacia el año 100 a.C. ya están muertas. La Academia de Atenas se reabre en varias ocasiones. Veremos a continuación la expulsión de Simplicio y de Damasio, cuando Justiniano cierre la academia hacia el 550 después de Cristo, pero la academia fue reabierta por Marco Aurelio, que fundó otras escuelas también en Atenas, pero la original, la fundada por Platón, tiene en Antíoco realmente su último autor. Igual que Posidonio, autor de una cosmografía y de una historia universal, pues también se puede considerar como el último gran estoico, con la paradoja, la mala suerte de que los autores principales que nos han quedado son los compiladores, los divulgadores, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que se centran principalmente en la parte ética, descuidando la física o la lógica, que tan importantes fueron estos autores. He puesto a los historiadores romanos al lado de esta tradición estoica, porque porque influye mucho en la visión de la historia de Roma, esta idea del logos que todo lo domina. Es totalmente distinto. Por más que Livio, Tácito, Suetonio, Polibio se inspiren en Tucídides, o digan provenir de Tucídides, y copien a Tucídides estilísticamente, su visión del mundo es totalmente distinta. En Tucídides hay una visión de la realidad como algo contingente, no sé, de ideales incluso panhelénicos, una importancia del discurso como capacitador de transformar el mundo, que se encuentra por completo ausente en Polibio, digamos, en Tácito o en Suetonio, y por no hablar de los historiadores posteriores que he puesto, Marcelino y Orosio. Son 6 historiadores en fin, con 500 y pico años de distancia, que en realidad su punto en común es el siguiente, que es que ven la historia regida históricamente por un tipo de destino. En Polibio se plantea una historia natural donde Roma no es que contingentemente conquiste el mundo, el Mediterráneo, sino que lo debe conquistar, que está preparado para ello por unas razones del destino, de la providencia. Eso es la teoría típicamente estoica, de que hay un logos, hay una razón de la historia. La historia no es contingente ni azarosa. Por ese motivo he puesto los historiadores, digamos, deterministas, ya sean optimistas o pesimistas, a este lado de la tabla, en contraposición a la línea de investigación empírica, la línea retórica central de Tucídides, la línea de investigación empírica geográfica de Heródoto y los doxógrafos.
Ateneo, Diógenes Laercio, que escriben biografías, pero no pretenden ver el carácter de un destino, sino que cuentan anécdotas graciosas o platos culinarios, como sucede en el banquete de los gimnos sofistas de Ateneo de Naucratis. Insisto que la visión de Roma puede ser positiva o negativa. En Polidio y Livio se ve positivamente la historia de Roma como un desarrollo de las virtudes, de una unificación del mundo. En Tácito, en Suetonio, la visión ya es negra y oscura. En Marcelino es la decadencia del Imperio Romano, la batalla de Adrianópolis y Norosio. Hay una relectura teológica de toda esta teoría del destino cósmico o de la necesidad histórica. Podemos decir que está en la línea, si siguiéramos esa línea para abajo, tendríamos a Hegel. Es una visión totalmente distinta de la de Tucídides, que se invoca en Maquiavelo y en autores que piensan que la agencia humana tiene importancia para la transformación social y política. En la bajante de los estoicos, agotemos la hora, pues insisto, está Séneca, está Epicteto, Marco Aurelio, los tres más conocidos, pero también está Tertuliano. Tertuliano está a medio camino entre los escépticos, el escepticismo de Sexto Empírico y el estoicismo de Marco Aurelio, su visión de la apología cristiana. Tertuliano es el primer padre de la Iglesia que aparece aquí en que explicamos en este cronograma. Tertuliano, por un lado, cree porque es absurdo, es decir, no ofrece ninguna razón a favor del cristianismo, sino que más bien debate erísticamente, dialécticamente contra los que se oponen al cristianismo. Y por otro lado, cuando tiene que aferrarse a algún tipo de moral, aunque sea provisional, o que intenta trasladar los dogmas cristianos a la vida cotidiana, pues tira de básicamente la teoría de las virtudes estoica. Esto es un clásico que luego continuará pues, en Montaigne y en tantos otros autores que son al mismo tiempo escépticos y fideístas, que critican, por un lado, las pretensiones de conocer el mundo y que ante esa crítica se refugian en una moral provisional o permanente, donde fueres a lo que vieres y en concreto cumple con el deber, con tu condición, con tu circunstancia, etc. Pero ya no existe un logos, al contrario, precisamente porque el mundo carece de logos, porque carece de sentido, porque carece de orientación, hay que guiarse simplemente con los avíos, con las obligaciones que uno tiene a la mano. Esto desemboca en Boecio. Boecio, en su Consolación de la Filosofía, escrita cuando está en el patíbulo, pues se consuela precisamente por el sinsentido del mundo y por la injusticia de ese mundo, pensando en una razón lógica que viene a ampararle y hablando siempre de sí mismo en términos virtuosos. Hablemos un poco de estos dos autores que están en medio de la tabla. Hemos hablado de Ovidio, hemos hablado de Plinio, de Ptolomeo, de Herón. Vamos a hablar de Plutarco y Filóstrato. Plutarco y Filóstrato están ahí como bajantes, desembocantes, iba a decir, como la desembocadura de la tradición, por un lado platónica en Plutarco y por otro lado pitagórica en Filóstrato. Pero esta tradición, que era principalmente matemática, que fue matemática en la época helenística, tiene una transformación total a partir del Imperio Romano. En Filón de Alejandría, que está ahí en negrita, hay una lectura del Antiguo Testamento al calor de las teorías platónicas sobre el demiurgo y sobre la teoría de las ideas. La creación del mundo por parte de un Dios omnibenevolente y omnisciente que tiene el bien por encima del ser y que se orienta conforme unos arquetipos presentes en su mente. Esta es una doctrina muy influyente que va a influir tanto en Clemente como en Plotino, en los dos cabezas de, por un lado, la escuela pagana y por otro lado la escuela cristiana de Alejandría, que como ven están ahí opuestas. Tienen puesto por un lado Clemente, Orígenes, Agustín y Dionisio Areopagita, que no sabemos si realmente es de esa época o no, en torno a finales del siglo V después de Cristo. Clemente, Orígenes, Agustín, Dionisio son los 4 grandes autores de la tradición neoplatónica cristiana que, en fin, prosigue la senda abierta por Filón el hebreo, apropiándose de Platón. Es interesante cómo hacia el periodo de la decadencia del Imperio Romano hay una unificación del campo de debate filosófico en torno a temas que hasta entonces no eran objeto de disputa. Hay una unificación de las tradiciones filosóficas que casi todas ellas terminan ahí. En el 150 después de Cristo es en la época de los grandes autores, los últimos grandes autores de cada tradición. Galeno en el caso de la medicina hipocrática, Ptolomeo en el caso de la geografía, astronomía, que proviene desde Heródoto a través de
Estrabón, Aristarco, Erastóstenes, Ovidio como último gran autor de la lírica y también de la épica reinterpretada a través de lo calímaco, Quintiliano como el sistematizador de la retórica, Sexto Empírico, sistematizador del escepticismo luciano, último gran autor cómico o satírico. Y lo que tenemos en los últimos siglos, en los últimos casi 400 años, 300 años, son dos escuelas opuestas. Una, la escuela cristiana, que tiene una orientación también, que como hemos visto en Tertuliano, estoica, práctica, que no se preocupa por lo teorético, pensando incluso que lo teórico no puede ser conocido, siguiendo la doctrina paulina de alejarse de vanas filosofías. Y está la doctrina que sí que crea una visión del mundo organicista, una visión del mundo armonicista, una visión del mundo platónica, que tiene su origen en Clemente, prosigue en Orígenes y que desemboca en Agustín. Tanto Orígenes como Plotino son discípulos los dos de Amonio Sacas, un neopitagórico, neoplatónico, que fue a Oriente en una expedición romana y que probablemente pues, trajeron una serie de doctrinas de allí. Sea como fuere, no podemos saltarnos el paso intermedio de Plutarco y Filóstrato. Plutarco y Filóstrato, los dos pertenecen, dependiendo del manual que uno lea, al neopitagorismo o a la neosofística, la segunda sofística o el segundo pitagorismo, que se caracteriza por ser una sofística y un pitagorismo ya a la defensiva, que sobre todo lo que busca es una defensa del paganismo, que todo se da por sentado. Ahora con la emergencia del cristianismo, estos autores se ponen a la defensiva. Filóstrato es un autor fundamental, junto con Longino, que está entre interrogantes porque no sabemos exactamente de qué época es. Son los dos grandes estetas de este periodo. Filóstrato y Filóstrato nos encontramos con las éfrasis, con las descripciones de imágenes, que son imágenes que tienen una motivación moral, que pretenden dar una buena imagen de la tradición pagana. Y en Longino tenemos toda la teoría de lo sublime como aquello que va más allá de lo bello. Son los autores, si se quiere ver, contrapuestos. Pero son dos autores fundamentales. En Filóstrato, además, están entre interrogantes porque hay varios Filóstratos y no queda muy claro quién escribió qué, si hay 3 o 4 Filóstratos. Uno de los Filóstratos escribió una vida apoloniotiana, que es el intento de crear una contramitología, una especie de mesías pagano, alternativo o opuesto a Cristo. Y lo mismo con Plutarco. En Plutarco tenemos la famosa muerte del gran Pan, tenemos la pregunta por la extinción de los oráculos, tenemos ataques continuos a la escuela estoica, de ahí esa línea roja hacia Séneca, también hacia la escuela epicúrea, y en ese sentido una recuperación de la carácter polémico de la filosofía que tenía en Platón. Pero insisto que las preocupaciones no son matemáticas, sino biográficas. En Plutarco tenemos las vidas paralelas, en Filóstrato también hay una vida apoloniotiana y un enfoque principalmente biográfico. Estas son figuras intermedias, fundamentales, que sientan las bases de una unificación, insisto, del debate en torno a la supervivencia o no del paganismo. Si el paganismo va a poder sobrevivir o no. Plutarco se dice que fue sumo sacerdote de Delfos. Bien, y eso va a ser la gran polémica final del Imperio Romano. La escuela, por un lado, del platonismo cristiano, Clemente, Orígenes, Agustín, Dionisio, y por otro lado, los paganos, o sea, los cristianos contra los paganos. Plotino, Porfirio, Jámblico, Hipatia, Proclo y Simplicio. Hipatia está un poco desplazada hacia la derecha porque sus investigaciones son investigaciones que todavía siguen siendo matemáticas, pero ya en un periodo tardío donde la matemática no tiene tanta importancia, donde ha sido desplazada del centro de la filosofía, pero evidentemente pertenece claramente a esta escuela y es muerta, asesinada por ese motivo. Plotino y Orígenes son los otros grandes fundadores de estas dos escuelas, tienen doctrinas bastante próximas y parecidas, pero la enemistad, la línea divisora fundamental es esta cuestión. En Porfirio, en Jámblico, en Proclo, hay una recuperación de la taumaturgia, de la teurgia, de los mitos, de los relatos, de la magia, de las homeomerías, de un montón de historias, precisamente como de la astronomía, de la astrología y no de la astronomía, perdón, como herramientas de oposición o de defensa del paganismo, un paganismo en retroceso. Y terminamos con los autores que hemos dicho. Por un lado, Boecio, último romano, primer medieval, y Orosio, el autor de esta historia de la caída de Roma como una señal providencial. Y aquí terminaría la exposición del día de hoy, que se ha centrado mucho en este esquema que yo no pensaba que fuera posible hacer, este esquema que quizás es demasiado ambicioso, pero que sobre todo ha tenido como objetivo exponer, en fin, las líneas de pensamiento fundamentales del periodo grecolatino. No sé si podré hacer lo mismo con el mundo chino, esperemos que sí,
hay problemas de datación más importantes, habrá más interrogantes en esa cronografía, pero la verdad es que esto me ha aclarado muchas ideas, me ha dado bastantes más y probablemente lo vuelva a hacer en la clase que viene. Hasta la semana próxima. Chao.